Tercera epístola de Juan, versículo 2. Tiene un solo capítulo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Tercera de Juan 2. Dice, querido hermano, ¿listo? ¿Ya lo tienen listo? Leámoslo todos juntos, por favor. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Yo quiero que usted le lea ese versículo a la persona que tiene a su lado. Dígale, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Padre, gracias, Señor. Hoy yo oro por cada uno de cada persona que hoy está presente en esta iglesia, y yo te pido para que a todos nos vaya bien, Señor, en todos los asuntos, y que podamos gozar de buena salud, así como prosperamos espiritualmente. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartirles una enseñanza, más que una predicación, es una reflexión. Y tiene que ver precisamente se llama presta atención a los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es un fenómeno que revela un trastorno funcional o una lesión. Es una señal o es un indicio. Sintomático es relativo a los síntomas de una enfermedad. Resulta que los cristianos no solo a veces nos enfermamos físicamente, a veces usted puede enfermarse también espiritualmente, y voy a hablarles precisamente de esos síntomas. Identificar los síntomas nos ayuda a bajar la tasa de mortalidad, y cuando los identificamos hacernos exámenes, chequeos e inclusive comenzar un tratamiento. Eso pasa en la parte física, somática, y también pasa en el ámbito espiritual. Entonces, identificar los síntomas y el diagnóstico nos puede llevar a aplicar una terapia adecuada. Cristo es la cura para toda enfermedad. Diga conmigo, Cristo es la cura para toda enfermedad. Desde luego, no desvirtuamos la capacidad de los médicos, desde luego. La Biblia dice que si estamos enfermos tenemos que ir al médico. Pero Cristo es el médico para toda enfermedad. En la cruz Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Amén. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros los pastores? El trabajo de nosotros los pastores, precisamente conectados con Dios, podríamos decir que somos médicos del alma, y en sintonía con lo que Dios quiere, tenemos la obligación de transmitir desde el corazón de Dios la solución para todo lo que aqueja el corazón del ser humano. Amén. Diga, Cristo es la solución para todos nuestros problemas. Entonces, es importante identificar eso y hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces nuestras venas espirituales están taponadas y nos impiden el fluir del Espíritu naturalmente en todas las áreas de nuestra vida. Y eso tiene una razón y eso tiene una causa. Una vida que no es saludable puede causar un infarto. No solo físicamente, sino espiritualmente. Y ese infarto nos puede llevar a apartarnos de Dios. Así como el infarto físico puede llevar a la persona a la muerte. Entonces, ¿cómo identificar estos síntomas? Es la pregunta. Muy sencillo. Y quiero hacer esta pregunta porque el Espíritu Santo me ha dicho en esta semana que les dijera a ustedes, y es hacerles la siguiente pregunta. ¿Has notado que has perdido últimamente el apetito espiritual? ¿Ya no oras como orabas antes? ¿Ya no lees la Biblia como la leías antes? La lectura de la Biblia se limita ahora simplemente a leer un versículo, a medio ojear las Sagradas Escrituras, o a veces, que es peor, nos limitamos solamente a citar la Biblia y a leer la Biblia solamente un domingo cuando venimos a la iglesia. Y entonces nos pasa como pasa en algunos hogares tradicionales,
que tienen la Biblia con el Salmo 91 lleno de polvo. La Biblia abierta con el Salmo 91 lleno de polvo porque nunca más se lee, no se lee más. Y cuando todo cristiano ha tenido un fracaso espiritual, hay dos cosas que identifican un fracaso espiritual, y es una Biblia abandonada y un altar quebrado. Dejamos de leer la Biblia y dejamos de orar. Vamos a mirar el Salmo 63 rápidamente, el Salmo 63. Entonces, si has perdido apetito espiritual, estás al borde de un infarto. Te estás enfermando espiritualmente, estás mal, y ten cuidado con eso. Hoy mi deber es simplemente mostrarles a ustedes los peligros. Y no es solamente identificar el problema, sino también traer la solución, porque Jesucristo es la solución para todos nuestros problemas. Entonces vamos a mirar qué dice el Salmo 63, versículo 1. Si a usted le ha pasado todo lo contrario a lo que dice el Salmo 63, hay que tener cuidado y hay que tomar medidas, porque estamos al borde de un colapso. Y cuando una persona va a hacerse un examen y está al borde de un colapso, ¿saben qué hace el médico? No lo deja salir del consultorio, sino que le dice: usted se me va directamente a cuidados intensivos, porque usted puede salir de aquí y se puede morir. Hoy el llamado que el Señor está haciendo a nuestra vida es que si estamos con estos indicios y hemos perdido el apetito espiritual por leer la Biblia y por las cosas de Dios, tenemos que no irnos de la iglesia hasta que podamos hacer una oración y podamos nuevamente reorientarnos en el camino del Señor. Amén. Salmo 63, versículo 1 en adelante. Leámoslo todos juntos, por favor, todos. Que nadie se quede sin leer la Biblia. Si hay alguna persona que no tiene Biblia a su lado, compártale su Biblia y léalo con ella, por favor. Dice entonces: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Oiga, nosotros, escuchen esto, nosotros tenemos que ser intensos para buscar de Dios. Amén. Dice: mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Versículo 6. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y acabarán de devorarlos por los chacales. Versículo 11. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Entonces, vamos a ver tres cosas que evidencian, que son síntomas que nos pueden llevar a la muerte espiritual. Y el diablo es puerco y él vino a matar, a robar y a destruir. Y usted puede que no lo identifique de manera clara, porque son cosas que se presentan poco a poco. Es como la ranita que es metida en el agüita caliente y poco a poco le van subiendo la temperatura y la ranita está tranquila, hasta que finalmente el agua llega a los 100 grados y la ranita se evapora sin darse cuenta. Eso nos puede pasar a nosotros como cristianos si no nos ponemos las pilas. Entonces, punto número 1, una falta de deseo de Dios.
Ya no tengo un corazón radiante, mi corazón se entibió. El deseo por Dios me dura lo que dura el tiempo del servicio el domingo. Y comienzo una nueva semana y hasta ahí me llega mi pasión por el Señor. Si eso te está pasando, ten cuidado porque estás enfermo. Te estás enfermando y te puedes ir muriendo poco a poco. Segundo, un cansancio físico, que realmente no es que sea un cansancio físico, sino que tiene que ser un cansancio del alma, en donde tú estás con un sueño y vienes a un domingo al culto y duermes y empiezas a bostezar desde que empieza el servicio hasta que se acaba. Desde luego, los pastores tenemos que tener mucho cuidado, porque de pronto usted le dice a Jorge Elías, despiérteme a Edith. Y Jorge Elías me dice, despiértele usted, pastor, que fue el que la durmió. No, ellos nunca se duermen, sí quiero ser muy claro con eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Un sueño constante. Entonces usted va a una reunión de oración y usted empieza. Si eso no le pasaba y hoy le está pasando, tenga cuidado. Ay, es que no dormí bien anoche. No podemos escudarnos siempre en que no dormimos bien para no hacer el devocional. Eso es un engaño del diablo. Amén. Fatiga física, cansancio del alma. Y como eso nos afecta espiritualmente, y como las cosas espirituales también se asocian con las cosas físicas, entonces lo que pasa es que tenemos anemia espiritual. Y cuando uno tiene anemia espiritual, hasta le cambia el color de su rostro. Y ya no resplandece como cuando usted tenía sus tiempos de intimidad y su pasión por el Señor. ¿Usted sí se ha dado cuenta que cuando usted está bien con Dios, a usted le brilla la cara? Pero cuando usted no está bien con Dios, a usted se le nota. Dígale al que tiene a su lado, estar bien con el Señor se nos nota. Pero no estar bien con Él, también se nos nota. Así como se nos nota cuando no tenemos buena salud. Tercero, el ataque de la escasez. Este es el más común de todos. A usted todo le sale mal, se monta el carro, no tiene gasolina, o de pronto tiene gasolina, sale y usted está en la mala y preciso ese día lo paran y usted está pasando por una prueba difícil, no tiene trabajo, no tiene un peso, lo paran y ese día, el día anterior, se le venció el seguro del carro. A los patios. Sale de los patios, se baja del carro y pone el pie encima de un popó de un perro. Va caminando por la calle y de pronto un pájaro pasa volando y se le poposea encima de la chaqueta. Tenía usted una platica en el bolsillo, se monta un bus, pasa a la registradora, se mete la mano y resulta que ya no tiene un peso porque se le perdió la plata. Va usted a una entrevista y precisamente el día que tiene que llevar la hoja de vida, una de las hojas se le perdieron y nada nos sale. Eso pasa frecuentemente cuando no estamos bien espiritualmente. Parece alrededor de nosotros como si el Señor hubiera dado una orden desde arriba y hubiera dicho, cerrémosle todas las posibilidades a este. A veces ocurre. Y usted no se extrañe, porque a veces esos momentos son los que nos llevan a buscar nuevamente de la presencia del Señor. Amén. Hay dos momentos en la vida en donde más vulnerables somos, que son
El momento de la escasez y el momento cuando nada nos falta. ¿Saben por qué? Porque cuando nada nos falta no dependemos de Dios. Pero a veces en medio de la escasez, cualquier puerta que se nos abre, nosotros creemos que es una puerta que Dios nos está abriendo. Entonces es muy común que en medio de los problemas, los cristianos, de pronto un cristiano dice: ay, pastor, le cuento una bendición, me salió un trabajo. Sí, te salió un trabajo, qué bueno. Sí, pero no puedo volver a congregarme. Un trabajo que Dios me dio, pero no puedo volver a congregarme. Entonces a uno le queda la duda y uno dice: ven, ¿y será que sí es de Dios? Sí, porque yo estaba orando por un trabajo. Entonces me salió un trabajo y fue una bendición muy grande. No puedo dedicarle tiempo ni a mi esposa ni a mis hijos. Y esa fue una posibilidad que Dios me abrió. Tengamos cuidado con eso, porque en medio de la escasez, no todas las puertas que se abren realmente son de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que orar y preguntarle al Señor. Entonces imagínese usted: ay, me salió un trabajo y es de Dios, de disfrazarme de travesti. Y el sueldo es tan bueno que con eso me alcanza para todo lo que tengo que pagar en la casa. ¿Y usted es cristiano? Ojo, no todo lo que brilla es oro. Porque es en momentos de escasez en donde aparece ese amigo a ofrecerle el negocio ilícito y a hacer las cosas por debajo de cuerda. Y usted muchas veces dice: ay, esa es la bendición del Señor. No, Señor. Ay, Dios mío, que me gane la lotería en esta ruina que tengo. Y si me la gano, le doy casa a este día. Mejor dicho, se la gasta antes de ganársela. Ojo, no todas las puertas que se abren son de Dios. Nosotros tenemos que orar, orar. La Biblia dice que el Señor nos dará consejos, nos mostrará el camino que debemos seguir y Él vela por nosotros. Amén. Entonces, hay puertas que se abren que no necesariamente son puertas que Dios ha abierto. Tenemos que orar. Dígale al que tiene a su lado: no todo es dinero. Hay personas que uno las ve sirviendo en la iglesia, muy juiciosas, con la familia, compartiendo con la familia, muy bien, compartiendo con otros, y se llenan y se llenan y se llenan y se llenan de trabajos. No, es que más otra entrada y necesito otra platica. Y se llenan y se llenan y se llenan de actividades y dicen: el Señor me está bendiciendo mucho. Y no vuelven a compartir con su familia, no vuelven a congregarse. ¿Ustedes creen que Dios los está bendiciendo? Mucho cuidado, porque Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y quién fue finalmente quien heredó la promesa? Jacob. No utilizó el medio adecuado, pero el otro que tenía la bendición la desechó. Usted no deseche lo que Dios le ha dado. Amén. Bueno, ustedes se imaginan que Jesucristo tenía hambre en medio del desierto y el diablo se le apareció y le dijo: Jesús, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué contestó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesucristo hubiera cambiado las prioridades de Dios, no nos hubiera podido redimir a usted y a mí. Muchas veces sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente. Es que es urgente. La Biblia dice: velad y orad para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos dormidos en medio de la crisis espiritual y ahí es donde terminamos como Pedro, negando al Señor 3 y muchas más veces. El que tenga oídos para oír, que oiga. En los fracasos espirituales siempre se evidencian dos cosas, y usted anótelo allí.
En los fracasos espirituales siempre se evidencian dos cosas. Primera, una Biblia empolvada y un altar abandonado. Vuelvo a decirle, en los fracasos espirituales se evidencian dos cosas. Si usted al fracaso espiritual que haya tenido, usted se devuelve a donde empezaron las cosas, ¿y con qué se va a encontrar? Con una Biblia que no volvió a leer y con un altar en donde usted no volvió a buscar la presencia de Dios. Qué bendición que podamos entender estas cosas hoy para poder cambiar el rumbo. ¿Saben por qué? Porque para que haya una buena circulación tiene que haber una buena respiración. Y resulta que para que haya una buena circulación espiritual tiene que haber una buena respiración espiritual. Los cristianos tenemos que aprender a inhalar la palabra y exhalar la oración. Usted lee la Biblia y usted ora. Eso lo lleva a tener una buena respiración espiritual. Y eso no lo deja a usted morir. Inhalar la palabra de Dios y exhalar la oración, para que lo sagrado no se nos vuelva común. Porque cuando lo sagrado se nos vuelve común y la Biblia se nos empolva y dejamos el altar donde buscamos de la presencia de Dios abandonado, ¿saben qué nos pasa? Volvemos a ser atraídos por aquellas cosas que habíamos dejado. Volvemos a los malos amigos, volvemos a las malas prácticas, volvemos a la pornografía, a la mentira, a la crítica y al chisme. Y volvemos a caer nuevamente en lo que habíamos desechado. Y entonces, como estamos mal y estamos enfermos espiritualmente, entonces escuchen esto. Una evidencia de una persona que está a punto de morirse espiritualmente, ¿saben cuál es? A mí, ¿por qué me pasan estas cosas si me iba mejor cuando no era cristiano? Te estás muriendo. Sin darte cuenta, estás agonizando espiritualmente. Estás diciendo lo que dijo el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. ¿Saben qué dijo el pueblo de Dios cuando salió de Egipto? Estábamos mejor cuando estábamos antes, donde estábamos antes. Es decir, estaríamos afirmando que estábamos mejor cuando estábamos en esclavitud del pecado. ¿Cómo lo ven? Tenaz, ¿cierto? Y estos síntomas nos alejan de la santidad y nos devuelven nuevamente a una vida de esclavitud. Y entonces terminamos siendo como aquellos que tenemos nombre, pero como dice el Señor a una de las iglesias de Asia, tienes nombre que vives y estás muerto. O termina el Señor diciéndonos, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Y voy a hablarles de 5 cosas que son el tratamiento para salir de la depresión espiritual. Y yo lo he llamado los 5 nos de todo cristiano. Y es primer no. ¿Están dispuestos a ponerlo en práctica o no? ¿Sí? Porque Dios al primero que me habló fue a mí. Porque yo he tenido tiempo, en estos tiempos ha sido muy difícil, he tenido muchas pruebas, muchas dificultades. Y de una u otra manera he tratado como de enfriarme espiritualmente. Afortunadamente tengo una mujer que es una guerrera espiritual, que constantemente me está dando palabra y me está levantando los brazos. Por eso es que es bueno casarse con una mujer cristiana, porque entonces si uno cae, la otra lo levanta. Y viceversa, que cuando usted como mujer está mal, su esposo espiritual la levanta.
Amén. Dios no se equivoca cuando habla de estas cosas. Primer no olvidar quién te creó. No olvidar quién te creó. Tú eres un hijo de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Dice la Biblia que nosotros los justos somos como las palmeras. Las palmeras en medio de los huracanes son los únicos árboles que no salen volando, sino que las palmeras se inclinan y vuelven. Así debemos ser nosotros como cristianos, que van a venir situaciones difíciles y somos como las palmeras que nos inclinan así y nos llevan para otro lado, pero no nos desenraizamos, porque nuestro cimiento es Cristo. Amén. Segundo no que usted y yo tenemos que practicar en ese tratamiento para salir de la depresión espiritual. Segundo, no abandones tu lugar y tu tiempo de oración. Cuando no quieras orar es cuando más necesitas orar. Vuelvo a decirlo, cuando no quieres orar es cuando más se requiere que ores. Si no tienes un lugar de oración, hoy te invito a que busques un lugar en tu casa donde todos los días ores. O te vayas para un parque, o vayas a un lugar solo. Si has caído en depresión espiritual, habla con tu esposa, saca tiempo para estar a solas y vete a un lugar a encontrarte nuevamente con el Señor. Ponte de rodillas, llévate una Biblia, llévate un cuaderno con un lapicero y ponte nuevamente en paz con Él, como dice la palabra de Dios, y volverá a ti la prosperidad. Pero mientras abandonemos el lugar de la oración, vamos a tener fracasos espirituales. Tercero, no abandones el lugar que es la fuente de poder. ¿Saben cuál es el lugar que es la fuente de poder para todo cristiano? ¿Saben cuál es? La iglesia. La iglesia es el lugar donde usted y yo somos inyectados espiritualmente, a través de la sana doctrina, a través de la presencia de Dios, cuando oramos juntos, cuando nos tomamos de las manos, cuando compartimos con otros hermanos en la fe, cuando alabamos todos juntos como congregación. Yo no sé si a usted le ha pasado que viene desanimado y llega a la iglesia y es como si el Señor nuevamente lo levantara. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Sión es el lugar donde está la bendición del Señor. Por eso la importancia de que usted y yo nos congreguemos. La importancia de que usted y yo vengamos a la iglesia, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No abandones el lugar que es la fuente de poder. Cuando tú dejas de congregarte, estás mal. Dejas de venir a la iglesia, estás mal. Cuando empiezas a cambiar tus prioridades y dejas de congregarte, empiezas a enfermarte. Y sin darte cuenta, vienes y no te congregas un domingo y después dejas un miércoles. ¿Y saben qué pasa con el domingo siguiente? Te va a dar pereza. Y a lo mejor no te vas a congregar. Y de pronto, como te has dejado de congregar tanto, vuelves y mientras te enganchas nuevamente, no va a ser fácil. Diga, la iglesia es el lugar donde el Señor derrama su poder sobre mí. Dígalo, por favor. No debemos abandonar el lugar que es la fuente de poder de Dios. Cuarto, no abandones tus relaciones espirituales. En medio de la crisis, en medio de los problemas que tengas, en medio de tu apatía espiritual, si te alejas de tus hermanos en la fe, de aquellos que te exhortan, que te pueden dar un mal consejo, te vas a ir para el mundo. Te vas a ir para el mundo. Un buen consejo, ¿quién te lo va a dar? Una persona que espiritualmente esté bien. Pero cuando estamos enfermos espiritualmente, ¿saben qué pasa? Repelemos la santidad. Repelemos las buenas amistades. Ya no queremos compartir con los que nos pueden apoyar espiritualmente.
Y quinto, no te desconectes de tu protección pastoral. Escuchen, iglesia, a los pastores el Señor nos muestra cuando el lobo viene. Y no es como el juego, lobo, ¿dónde estás? Me estoy poniendo la ropa. No, a nosotros Dios nos muestra cuando el lobo viene con malas intenciones. Si usted se sabe de la protección espiritual, hay muchas personas que no quieren ser pastoreadas. ¿Y cómo las va a pastorear uno? Los pastores queremos amar a las ovejas, pero hay ovejas que no se dejan amar. ¿Y cómo hacemos? Usted no se salga de la protección pastoral. Y si usted está mal, si usted está como con los brazos caídos, como desanimado, pida consejería. Dígale, pastor, o hable con mi esposa, mire, estoy mal, ayúdenme por favor, necesito que me cubran en oración. Hay un lobo que está detrás de mí. Y si es un hombre, de pronto dice, hay una loba que está detrás de mí. Allí usted nos da la oportunidad de orar por ustedes. El Salmo 23 dice, aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero generalmente, ¿qué hacemos? Nos apartamos, ¿cierto? Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo 1. Quiero pedirle el favor a la alabanza que nos acompañe. Segunda de Timoteo 1. Perdón, capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y si te has perdido apetito por las cosas de Dios, has estado desanimado, este es un tiempo para que avive la llama del don de Dios en ti. Y ten cuidado, ya viste los síntomas y ya sabes lo que tienes que hacer. Capítulo 2, leámoslo todos juntos. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a reflexionar primero, a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti. Reconocemos que hemos perdido el apetito por las cosas tuyas, que hemos dado lugar al desánimo, a la apatía espiritual, que hemos contemplado
acciones y cosas de las cuales tú ya nos habías liberado, Señor. Y nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre me ofreces tus brazos abiertos para recibirme, para restaurarme, para levantarme. Gracias porque en el reino de Dios siempre hay una nueva oportunidad.